máxime en la zona de Liberia, donde lógicamente ellos van a redoblar esfuerzos por sacarse el triunfo que para ellos es necesario, ¿verdad? Por la situación muy difícil que hay. Y hablar un poco de la defensa, de la defensa de ustedes a la delantera que se van a enfrentar en ese partido el día sábado. Sí, bueno, sabemos que va a ser un partido bastante difícil. Lógicamente, los dos equipos queremos ganar. Ellos van a hacer por parte de ellos por la situación difícil que estamos obviamente, y nosotros por mantener el liderato, que va a ser, creo que una lucha constante de aquí hasta que termine el torneo. Entonces, hablando un poco también de la delantera de ellos, sabemos que tienen gente rápida, gente que va a querer obviamente definir, y nosotros, bueno, creo que ha sido la parte de atrás una parte sólida. En defensa hemos estado bien y creo que tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Vienen un paso a paso, pero viene un partido importante, ¿no? Vayan a Liberia, reciben esa prisa, tienen que ir a México, ¿verdad? Ellos se juegan ahí la clasificación a segunda ronda con Champions. ¿Cómo toma esos 15 días donde pues, hay tanto que ganar y pues también con mucho que perder para ustedes? Sí, bueno, obviamente nosotros creo que todos tenemos la mentalidad de llevar las dos cosas de la mano, tanto el torneo local como Champions. Todavía hay oportunidades de pasar. Creo que si nosotros, lo más importante tal vez por ahí, cuidarnos, van a venir partidos seguidos ahorita, entonces creo que tal vez el club personal va a ser muy importante. Cada uno de nosotros sabemos que tanto en el torneo local como en Conca Champions todos queremos jugar, entonces, y aquí un equipo como Heredia, que hay mucho jugador, hay mucha competencia, creo que va a ser importante el club personal para poder tener oportunidad en cualquiera de los dos torneos. Ayer hablaba Mauricio Solís del tema de que no van a salir a entrenar a canchas naturales por las muy buenas condiciones que presenta el Encanto Bartolano Briseño allá en Liberia. Eso es un punto extra, ¿verdad? No solamente para ustedes, sino también para los locales, donde les permite desarrollar un buen fútbol. Sí, creo que va a ser un partido muy bonito. La cancha se presta para que haya buen fútbol. Creo, si no es la mejor, es una de las mejores canchas del país. Para mí, en lo personal, me gusta, ya he tenido la oportunidad de jugar varias veces, y es una cancha que se presta para hacer un buen fútbol. Creo que la gente eso es lo que espera también, el espectáculo, es un show. Esperemos por parte de los equipos que se pueda hacer un buen partido. Y la continuidad suya en los últimos partidos, que tiene jugadores de mucha experiencia atrás, ¿verdad? Acosta, Salazar, Luis Omar, lo ubican, creo que a veces como central, lo han puesto como contención, donde tiene a José Miguel, tiene a Zueifa, tiene a Granados, en fin, le ha costado, que tiene buenas figuras, pero bueno, usted ha logrado hacer su hueco para ser titular. Sí, desde que yo llegué a Heredia, ya voy a cumplir 2 años, si no me equivoco. Bueno, eso ha sido la verdad una batalla constante, ha sido una lucha por un puesto, porque hay jugadores muy buenos, hay jugadores con mucha experiencia, con trayectoria. Como lo decía usted, en la media cancha es durísimo jugar, está Cubero, a Zueifa, Granados, son jugadores que tienen ya su camino hecho, como se dice, ¿verdad? Y en defensa también, cuando yo llegué, en aquel momento estaba Montero, y también, bueno, Salazar, que está ahora, pero es que a mí me ha servido mucho, porque la experiencia me la han transmitido. Creo que también parte de que yo ahorita esté jugando, creo que he tenido la humildad de, bueno, aceptar cuando he fallado. He aprendido muchísimo de ellos, me han apoyado muchísimo. Creo que me llevo muy bien con todos, sinceramente. Entonces creo que eso es muy importante, al ser nuevo y que hayan jugadores de mucha experiencia, jugadores, como decíamos, ya con mucho recorrido. No va a ser fácil jugar nunca, pero yo siempre he creído que si uno trabaja a conciencia, si uno hace las cosas bien, va a llegar el momento. Y tal vez uno a veces quiere apresurar las cosas, pero bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces creo que, bueno, ahorita que he tenido la oportunidad, lo que he hecho es justamente lo que hacía ahora que estuve en Belén, justamente lo que hice cuando empecé aquí en Heredia, que siempre ha sido trabajar fuerte, trabajar ahí calladito, a conciencia, y creo que las cosas tarde o temprano Dios las compensa.
Entonces, yo creo que aunque hayan jugadores de mucha experiencia, aunque vengan ahora que acaba de llegar a Costa, claro, y tengo que aprender de ellos, por supuesto, son jugadores que ya tienen mucha experiencia, que saben más cosas que uno, están mejor armados que uno, pero creo que a mí me gusta la competencia, mientras sea sana, de mi parte va a ser la misma siempre y voy a trabajar para jugar en el 11, no para estar por lo menos entre los 18, ¿no? Siempre he querido jugar y creo que puedo jugar en el Herediano. ¿Qué es lo más difícil para enfrentar a Liberia el próximo sábado? Lo más difícil, no, yo creo que, bueno, es un equipo que, pues, como hablábamos, en la posición que está, creo que va a ser, bueno, un partido sumamente difícil en el sentido de que ellos van a querer irnos a atacar encima. Creo que los primeros minutos va a ser muy importante mantener el orden, y si nosotros estamos bien parados atrás, podemos sacar el partido bien. ¿Qué tanto les beneficia, en el caso suyo, jugar con William, jugar con el caso de Jeff Hudson? Y bueno, vienen de Belén, se conocen bastante bien, jugaron juntos un torneo que llegaron hasta semifinales. ¿Qué tanto les ayuda a ustedes tener, pues, no sé, ese acompañamiento, ese conocimiento de uno y otro? Sí, bueno, nosotros estuvimos cuando mi primer torneo en Belén, el equipo no levantaba y prácticamente estábamos los mismos, estaba William que ahora está conmigo y igual Gerson, estamos en el Herediano, pero a nosotros nos ayudó mucho porque yo ahí aprendí mucho cuando estuve en el primer torneo en Belén, nunca he estado en esas condiciones, mucho menos en esas posiciones. Cuando yo estuve en Santos siempre estuvimos bien en la tabla, estuvimos arriba, perdí un campeonato contra Heredia, que fue el que quedamos subcampeones. Entonces yo creo que yo aprendí más del torneo en este Belén, que no nos fue tan bien como en este otro, y veníamos jugando los mismos, William, Gerson, y ahora acá, creo que bueno, y esa que es nueva, obviamente, como usted decía, hay jugadores de mucha experiencia, pero nosotros tenemos que venir empujando también, como en algún momento ellos lo hicieron con otros jugadores. Entonces creo que ya nos conocemos bastante bien y nos llevamos súper bien. Igual yo trato somos jóvenes, pero yo creo que de todos nosotros, tal vez yo soy el mayor, igual tuve el liderazgo en Belén, que era el capitán, me tocaba hablarles mucho, y ahora igual yo me les acerco, Gerson, que estoy jugando por el lado de él, y creo que hemos hecho un buen trabajo, creo que nos hemos entendido, ya nos conocemos, como lo dice usted, pero igual con William he dicho, los he agarrado a los dos, Gerson y William, venga, trabajemos, hagamos esto, no aflojemos, vamos a salir campeones, y todo eso, motivándonos, porque no es fácil, de verdad que no es fácil, son equipos como Herediano, no es fácil, la competencia es fuerte, hay jugadores de mucho potencial, o sea, aquí no hay un solo jugador que usted diga, es un equipo de lujo. Entonces creo que eso, si nosotros seguimos trabajando igual, si nos seguimos acuerpando, no hay problema de que seamos buenos. El hecho que Heredia es muy difícil para los jóvenes, porque hablábamos, no sé, bueno, 23, William tiene 22, Gerson tiene 18, y en Heredia no es tan fácil, para los jóvenes les es muy difícil llegar a hacerse un hueco, ¿verdad? Como lo han logrado ustedes en ese momento. Sí, no, es durísimo, o sea, llegar cualquier jugador, acaba de llegar también en Dayton, el mismo Josué, o sea, Josué ya es un jugador que ya tiene un poquito más de recorrido, pues es un jugador joven, igual no ha sido fácil, no ha tenido el ritmo que tal vez tuve yo en Belén, que no paré de jugar, pero lo tuve en la universidad, o sea, aquí la competencia es fuerte y creo que al haber tantos jugadores, tiene que ser así y te exige a mejorar, porque todos están peleando por un puesto, solo juegan 11, aquí hay más de 25 jugadores, entonces abrirse un huequito, un puesto, ganarse un puesto en Herediano no es fácil, para nada, pero el caso de Gerson, bueno, ya todos sabemos la calidad que tiene, el mismo William, lo fuerte que va, todo, y así le puedo mencionar un montón. Ahorita es porque hemos venido jugando juntos y ya estuvimos en Belén, pero jugar en Herediano nunca va a ser fácil. Yo creo que de ahora en adelante aquí lo que pasa en Herediano siempre va a ser así, siempre va a ser una lucha, una competencia por un puesto, y eso, como le digo, eso lo que hace es mejorar lo individual y que se refleje en lo grupal. ¿Y más? Vamos.